Franciscaneando. Amigos, en este programa Franciscaneando, un programa que hacemos los frailes de la provincia de la Santa Fe para cada uno de ustedes con mucho amor y con mucha alegría. Sean bienvenidos este lunes a este programa. Por aquí ando con mi hermano, con mi partner, con mi querido compañero Fray Robinson. Bienvenido. Hola Alexander, hola queridos amigos, teleamigos, qué alegría volvernos a reunir aquí, un nuevo lunes, una nueva noche, aquí en compañía de nosotros, con esta alegría de que somos enviados a enseñarles, somos enviados a compartirles, en cierto sentido, muchas cosas que a veces desconocemos, pero que gracias a Dios podemos compartir con cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, gracias por llegar tal vez del trabajo y prender teleamiga para ver Franciscaneando. Gracias a todos. Sí, yo estoy seguro que ya tiene su merced, ya este es su cuarto programa de esta nueva temporada, tiene allá sus fanáticos allá. Vamos a ver a Fray Robinson. Y no, córrale, a los dos. ¡pum! A Robinson Steven ahí. Y no, pues vamos a iniciar con este programa. Y hoy va a ser un programa muy especial porque como estamos siguiendo esta línea antropológica esta temporada, vamos a hablar acerca de lo que es ser imagen y ser semejanza de Dios actualmente. Que creo que es muy importante porque es que a veces como que se nos olvida ese detallito, ¿no? Que fuimos creados por Dios a partir de unas características muy propias de Él, que fue a su imagen y su semejanza. Por eso vamos a escuchar el texto bíblico, el cual nos va a evocar. Vamos a hacer memoria de esas palabras del Génesis en el momento que fuimos creados. Y vamos a irnos por ese texto bíblico durante todo el programa para ver qué entendemos por eso. ¿Listo? Entonces vamos a ponernos en sintonía de oración, a escuchar esta palabra que Robinson va a proclamar y ahí vamos orando juntos en esta noche de lunes. Lectura del libro del Génesis. Dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra, que manden en los peces del mar y en las aves del cielo, en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Después los bendijo Dios. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Hoy, en esta noche de lunes, reconocernos como imagen y semejanza es un don que solamente Dios nos lo dio a cada uno de nosotros en aquel momento de la creación. Un don el cual, como criaturas, nos lo hemos ganado, pero también fue gracias a ese obrar de Dios en cada uno de nosotros. Hoy le damos gracias a Dios por habernos creado tal cual como somos, por habernos permitido tener tantos dones, tantas virtudes, pero también por tener tantos defectos, porque con ellos también vamos construyendo y vamos creciendo y nos vamos conociendo y nos vamos reconociendo como imagen de Dios. Por eso vamos a unirnos en esta noche con esa oración tan bonita de nuestro Padre San Francisco. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Bueno, vamos a iniciar este programa, como lo decíamos, hoy vamos a hablar el ser, imagen y semejanza de Dios en el mundo actual. ¿Por qué es importante recordar que somos imagen y semejanza de Dios? ¿Sí? Y si realmente estamos trabajando por ello o no. A veces se nos olvida, a veces como que actuamos y andamos y hacemos nuestras cosas cotidianamente sin realmente recordar ese pequeño detalle, ¿no? Y estoy seguro, no sé, Fray Robinson, si hay alguna diferencia entre la palabra imagen y semejanza, ¿o son las mismas? No, hay una diferencia radical y es que imagen no implica necesariamente, digamos, cuando nosotros vemos tal vez una imagen por el celular, ¿sí? Que es algo que pues observamos como es, ¿no? Tal vez observamos que hay un árbol, no sé, algo así. Imagen en este sentido, en el sentido de la Sagrada Escritura, es que el ser de Dios, ¿sí? Es decir, Dios el que crea, el que le da el hálito de vida al ser humano, habita en el ser humano, ¿sí? Es decir, que Dios habita en nosotros, ¿sí? Dios habita en nosotros, en cada uno de nosotros, en ti, Fray Alexander, en mí, en los apreciados teleamigos que están en este momento. Dios habita en nosotros, ¿sí? Eso es ser imagen de Dios y semejanza de Dios en el sentido en que nosotros también podemos hacer eso que Dios hace. ¿Y qué es lo que Dios hace? Amar. Eso es lo único que Dios ha hecho, amarnos inconmensurablemente, ¿no? Entonces, por eso en ese sentido nosotros, como tú bien decías, estamos muy cerca a Dios en ese sentido. Pero ¿qué pasa? Que lo olvidamos. Y ahí es lo que vamos a discutir en este programa de hoy. Olvidamos que somos imagen y semejanza de Dios. Y cuando olvidamos que somos imagen y semejanza de Dios, empezamos a matarnos los unos a los otros, ¿sí? Como está ocurriendo. Nomás prendamos el televisor y veamos las noticias o miremos el periódico. Cada día, cada momento nos estamos matando. ¿Por qué? Porque hemos olvidado que somos imagen y semejanza de Dios. Así es, una cosa que realmente se vuelve problemático cuando no tenemos realmente esa concepción, ¿no? Cuando no tenemos esa conciencia de que aquel que está al lado mío es diferente a mí, piensa diferente a mí, no es realmente ese individuo que de pronto venga de otro planeta o que haya sido creado por otro ser, no, fue creado por un mismo ser, por un mismo Dios y que viene siendo compañero mío y que muchas veces nosotros nos saltamos esos límites de la otra persona, se nos olvida realmente quién es y es allí donde empieza a suceder lo que tú dices, Robinson, ¿no? Empezamos a matar, a destruir, empezamos a acabar con el otro, ¿sí? Y es allí donde empieza realmente a desvirtuarse esa imagen y esa semejanza de Dios. Un problema que yo creo que actualmente nos debe cuestionar a cada uno de nosotros los católicos, nos debe cuestionar a cada uno de nosotros los cristianos, porque realmente se nos está olvidando.
Y por tal razón yo creo que es importante hoy retomarlo aquí con nosotros a partir de nuestra misma espiritualidad franciscana y es lo que queremos hoy compartirles. Vamos a iniciar también este programa con un video, ¿sí? Un testimonio muy especial, el cual nos va a contar qué es ser imagen y semejanza de Dios actualmente. Vamos a verlo. Yo reflejo la imagen de Dios a partir de mis actos y trato de acercarme a las personas en lo que yo pueda ayudarles y también trato de ser una persona de buena actitud que yo pueda pues demostrar que puedo hacer buenas obras a partir de los valores que he tenido y lo que sé de Dios. Allí estaba, sí, algo que nos decía esta querida teleamiga, es que para ser es la imagen y semejanza actualmente de Dios es a partir de nuestras mismas acciones con el otro, ¿sí? Es pensar en el otro, es estar allí dispuesto a ayudar al otro y que creo que es importante, es algo que de pronto no va en contra de esa imagen de Dios, como lo decíamos ahorita, ¿no? Sino es a partir de nuestras obras, a partir de nuestras palabras, es a partir de lo que hacemos, es como construimos esa imagen de Dios, sin obviar, sin empezar a señalar, sin empezar a juzgar, ¿no? Sino es empezar a ver esa diferencia del otro, ¿sí? Que puede ser muy distinta a la de nosotros, pero que a su vez también tiene algo que nos une, y es que somos una misma creación y que fuimos creados a partir de esa imagen y semejanza de Dios. Es algo muy diciente, ¿no, hermano Robinson? Sí, es algo muy diciente, evidentemente, porque en ocasiones nosotros pensamos que somos seres aislados, ¿no? Evidentemente tenemos grandes diferencias, porque no podemos decir que tú seas igual a mí, ¿no? Evidentemente no, no, eso no estamos queriendo decir. Lo que estamos queriendo decir es que Dios ha creado a seres humanos concretos, ¿sí? Pero seres humanos que nos necesitamos los unos de los otros, ¿sí? Eso es lo más importante, nos necesitamos los unos de los otros. Y te queremos invitar, apreciado amigo y amiga teleamigo, que pensemos en este momento, reflexionemos acerca de que nos necesitamos los unos de los otros, ¿sí? Vamos a ir a esta pausa y cuando volvamos vamos a seguir hablando de que realmente Dios ha hecho seres concretos, ha infundido en ellos su amor y su inteligencia para que puedan ser testigos ante el mundo de eso que tanto predicamos.
y que de cierta manera a partir de nuestra misma creación, de la misma creación de nosotros los seres humanos, podemos contemplar eso en cada uno de nosotros, ¿sí? Cómo la grandeza de Dios se hace grande en la misma creación de Dios, del ser humano, pero también majestuosa. ¿Por qué? Porque somos unos seres que de cierta manera Dios creó con diferentes características al resto de la creación. ¿Qué es lo que nos hace diferentes a nosotros los seres humanos, de pronto con la vaca, con el burro, con la ballena, con las plantas, con los astros? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Es tener esa imagen y semejanza que Dios nos dio a cada uno de nosotros y que de cierta manera se empieza a experimentar en nuestra cotidianidad, en nuestra misma vida, a partir de lo que hacemos, a partir de la manera de cómo nos acercamos al otro, y de eso es lo que se trata este programa. Realmente es comprender un poquito acerca de este valor de la misma creación del ser humano a partir de la imagen y semejanza de Dios. Sí, escuchábamos ahora que Dios es grande, ¿no? Y en este tema que estamos tratando un poco del ser imagen de Dios, hay un autor que nos dice especialmente que la imagen de Dios es Cristo, ¿sí? Esa es la imagen de Dios. ¿Qué autor es? Es un pensador franciscano que se llama San Buenaventura, ¿no? Okay. Por allá de la Edad Media. Él, en un libro que se llama Cristo, Árbol de Vida, ahí muestra esto, ¿no? Que la imagen de Dios es Cristo, ¿sí? Y muchas veces lo hemos escuchado, que Cristo es la imagen visible de ese Dios invisible, ese Dios que tal vez no se presentó, digamos, no se reveló tal vez de una forma así explícita, se revela con su Hijo, ¿no? Con el Hijo que nace, que se encarna, que se hace uno como nosotros. Él es el ejemplo claro de lo que es ser imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces es muy llamativo, digamos, que Él ya nos ubica que es Cristo la imagen de Dios. Así es, y nosotros como discípulos de Cristo, yo creo que podemos empezar a contemplar cada una de esas gestos, palabras y obras de Jesús como ese obrar de Dios, ¿no? A veces tal vez se acercan personas a nuestras vidas y nos dice, ¿cómo nos habla Dios? ¿Sí? ¿Cómo Dios expresa en nuestras vidas? Y yo creo que la forma como nos habla Dios es a partir de las otras personas, de los otros seres humanos que Él mismo creó. Es allí donde viene el mismo sentido de la semejanza de Dios, porque cada uno de nosotros tenemos unas particularidades de Dios que nos hacen seres únicos frente a los demás. Sí, yo con Robinson somos una imagen de ser humano, ¿sí? Pero él tiene unas características diferentes a las mías, ¿sí? Él tiene de cierta manera unos dones que Dios le dio que le podemos llamar eso que Dios le dio a Robinson como semejanza, ¿sí? Entonces le dio una cosa a Robinson semejante a Dios y a mí me dio otras, no son las mismas, pero que de cierta manera al acercarnos los dos, matemáticas, ¿sí? La semejanza de Robinson y mi semejanza, ¿sí? Al formarnos ese conjunto, esa intersección entre los dos, podemos realmente ser testimonios de esa semejanza bonita de Dios, ¿sí? No es que por ser imagen y semejanza de Dios todos vamos a comportarnos igual. A veces, como vemos en las películas, de pronto que no, que le pusieron un chip y empiezan a actuar todos igual. No, Dios nos da a cada uno de nosotros unas semejanzas diferentes, ¿sí? Pero que a la vez de nosotros empezar a interactuar con el otro, empezamos a ver ese obrar de Dios en la vida. Y para ello yo creo que es muy importante algo, ¿sí? Que creo que debe quedar de enseñanza hoy. La imagen y semejanza de Dios no me lleva a hacer o a pensar que tengo que actuar como el otro. No puedo hacer mímesis, no puedo remedar, no puedo ser como ese mimo que se para y empieza así, y que pasa la señora y empieza a remedar. No, nada de eso. Cada uno de nosotros somos personas distintas, pero que en esa diferencia creamos una misma semejanza. Vamos a hacer una actividad, Robinson, aquí entre los dos, y ojalá allí en la casita la haga. ¿Listo?
Tú vas a ser Alexander y yo voy a ser Robinson. Uy. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a hacer esto y vamos a estar seguros que al final no vamos a realmente a llegar a hacerlo igual. Y es allí donde queremos dar el ejemplo de esta semejanza. Entonces, desde ahora tú serás Alexander y yo voy a ser Robinson. Ok. ¿Sí? Por ejemplo, el hermano Robinson tiene una característica que es, él empieza a mover la pierna. ¿Sí? Él empieza... No es nervios. Él empieza a mover la pierna y mueve la cabeza de un lado y la risa de él es muy particular, que voy a tratar de arremedarla. Es algo como... algo así. No, ¿sí? no. Dejémoslo hasta ahí. Este es un ejemplo, ¿no? Ahora tú vas a hacer lo mismo. Algo Bien. de mí. Bueno, a ver, ¿qué yo diría de Fray Alexander? Tal vez que él cuando habla, él digamos, une como su torso y empieza a moverse así, ¿no? ¿Qué tal? Como generando ahínco, ¿no? Pues no sé, pues es una forma de imitarte. Pero a pesar de eso, los dos no hacemos las cosas, ni yo actúo como Robinson, ni él actúa como Alexander. Y es allí donde queremos que cada uno de ustedes allí en casita logren comprender esto. ¿Sí? Quitarnos esa idea de pronto no, que Santa Teresa por orar tantas horas frente al Santísimo y salir con ese deseo de buscar al Señor, yo tengo que seguir los pasos de Santa Teresa. O que San Francisco se iba de pronto a caminar y empezaba a hablar con los pajaritos, entonces yo como fraile franciscano tengo que hacer lo mismo. No, la semejanza de Dios que nos ha dado a cada uno de nosotros es distinta, es única, y es allí donde nosotros tenemos que empezar a trabajarle a cada una de estas cosas. Y por eso, para empezar un poquito también a comprender esto, es necesario una cosa, ¿sí? Es el empezar a tener un autoconocimiento de cada uno de nosotros, que es súper importante, el autoconocimiento. Allí en tu casa, haz memoria, recuerda cómo te llamas, ¿sí? Vamos a empezar un autoconocimiento a partir de tu nombre, ¿sí? Y es a partir de allí, de ese autoconocimiento, que vamos a empezar realmente a valorar ese sentido de semejanza que tenemos con Dios. Bien, y esto del autoconocimiento, digamos, no es de ahora, ¿no? Porque pensamos tal vez que es un tema muy actual, pero es un tema que ya lleva muchísimo tiempo, ¿no? Nace incluso en la época, digamos, de San Agustín. San Agustín de Hipona tiene un libro que se llama Las Confesiones, ¿sí? Es donde él, digamos, plasma todo lo que vivió, digamos, en esa búsqueda constante de Dios, ¿no? Él al inicio no era cristiano, después se hace cristiano, lo ordenan presbítero y luego obispo, ¿no? Y es muy importante para el cristianismo. Entonces, ahí en ese género literario, si podemos decir que él inaugura, se llama la confesión, ¿no? Y es esa capacidad que tenemos de pensarnos a nosotros mismos, ¿no? De decir, no solamente el nombre, que evidentemente es importante, sino, hombre, yo cómo reacciono ante tal situación, ¿sí? ¿Qué me gusta? ¿Sí? ¿Qué es lo que me hace diferente ahora que estamos en este ejercicio? ¿Qué es lo que nos hace diferentes, ¿no? Eso es importante y eso es algo que nos debemos hacer cotidianamente. Después, mucho tiempo después, eso los filósofos lo van a tomar y van a hablar es del famoso pienso, luego existo, ¿no? Pienso quién soy, ¿no? ¿Quién soy? Y ahí sí existo, según los filósofos. Y luego más adelante, San Ignacio de Loyola va a pensar también eso, ¿no? Después de que él terminaba sus días, se sentaba en su cama y pensaba, ¿quién soy yo? ¿No? Y es una pregunta que nos debemos hacer cotidianamente, porque si no, nos vamos a difuminar, ¿no? Entonces vamos a estar difuminados. No, tenemos que tener una personalidad clara, ¿no? Yo, por ejemplo, soy hincha del Tolima, ¿sí? A morir, hincha del Tolima a morir, pero eso, al igual que yo utilizo la camiseta que utilizamos los hinchas, no quiere decir que yo soy igual a ellos, ¿no? Tenemos diferencias y hay cuestiones que nos unen, pero tenemos grandes diferencias. Pero esas diferencias que tenemos, ojo, no son para
tomar y decir que digamos, como que mis características son mejores que las de los demás, ¿no? Ahí sí tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si no, nos volvemos hegemónicos. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente salvamos a los que tienen, a los de nuestro grupito, y los demás, no. Entonces vamos a ir a esta pausa y ya regresamos aquí en Franciscaneando. Franciscaneando. Bueno, seguimos con Franciscaneando en esta noche de lunes con un tema muy especial que estamos compartiendo en este día, que es ser imagen y semejanza, ¿sí? Algo que es muy importante y que queremos pues recordarle a cada uno de ustedes la importancia de esto, y para ello pues yo creo que contamos con la dicha de escuchar a uno de nuestros profesores esta semana en clase que hablaba un poco acerca de este tema, ¿sí? Y al final de la clase nuestro hermano Robinson fue rápido, lo buscó, le pidió que si le dejaba grabar parte de la clase, y esto es lo que él nos respondió acerca del ser imagen y semejanza de Dios en el mundo actual. Profe, actualmente podemos seguir siendo imagen y semejanza de Dios ante la misma sociedad. Ok. Pues a mí me parece que en este momento nos toca volver a pensar qué cosa es ser imagen y semejanza de Dios, porque en la historia del cristianismo, probablemente en la historia de la Iglesia Católica, ha habido muchas formas de decir imagen y semejanza. Por ejemplo, para San Agustín la imagen y semejanza residía en la mente, y dentro de la mente propiamente en ese aspecto intelectual, racional de la mente. Más o menos esta misma idea la recrea Tomás de Aquino, solo que acentuando que es el alma racional. Pero esto tiene varios peligros, y es espiritualizar mucho eso que se llama imagen y semejanza, de tal manera que nos quedemos prácticamente sin carne y sin cuerpo y sin mundo y sin historia. Entonces, formular la pregunta por la imagen y semejanza en la actualidad tiene que atravesar la historicidad nuestra carne, es decir, la sensibilidad que somos, esta experiencia de ser que somos. Pero incluso en la actualidad se niega, por ejemplo, el alma, se niega la capacidad que tiene el ser humano de ser distinto o diferenciarse de otras criaturas. Y por lo tanto se pierde la idea de qué es lo propio, qué es lo específico o qué es lo que le da esa imagen y semejanza al ser humano. Y es allí cuando tenemos que pensarnos de otra forma. En este momento consigo que, por ejemplo, un elemento que es muy propio del ser humano puede ser la gratuidad. La gratuidad es aquella opción que reside como posibilidad en nosotros de tejer nuevos lazos, nuevas redes fraternas, hermanables. La gratuidad es algo sencillo, por ejemplo, que yo voy en el Transmilenio sentado en una silla y va una persona así que sale de trabajar cansada, pues yo sencillamente le doy el puesto a esa persona porque quizá yo tenga más fuerzas y resista un poquito más. Eso es ser gratuito, eso es gratuidad, es decir, es la posibilidad de sentir al otro, pero también de condescender ante el otro. De esa manera, pues me parece que hay que buscar los caminos para hablar de esto que nos distingue como humanos, o la huella en nosotros, el vestigio en nosotros de parte del Creador. Me parece que es esto. Quizá también puede ser la creatividad, ¿sí? También puede ser la empatía, pero me parece que en este momento es crucial que hablemos de gratuidad. Muy bien, la creatividad es lo que nos hace diferentes. Y la gratuidad. Y la gratuidad. Las dos cosas. O sea, agradecer y ser creativo, nos decía el profesor. Estas dos características, digamos, si la miramos, en cierto sentido, tiene toda la razón el profesor, porque los seres humanos somos los únicos animales que agradecemos.
¿sí? Que agradecemos, ¿por qué? Porque estamos vivos, que agradecemos la enseñanza de nuestros padres, que agradecemos pequeños detalles de la vida como, no sé, dar un dulce, dar un consejo. Eso es lo que realmente nos hace distintos. Y la creatividad, ¿no? Porque los colombianos somos súper creativos, ¿no? Nomás es uno ver videos a veces y somos creativos, ¿sí? Y hacemos el bien con la creatividad que tenemos. Entonces, estas dos características que el profesor nos da, me parece que son geniales. Sí, así es, y son cosas que solamente la tenemos nosotros como creación. Recuerdo el texto que decía, le doy la potestad al ser humano, de cierta manera, de estar encima del resto de las cosas que he creado, ¿sí? Parafraseando un poco el Génesis, ¿no? Es decir, nosotros tenemos unas capacidades únicas y que a veces se nos olvidan, ¿sí? A veces, así como lo estábamos retomando ahorita, a veces nos comportamos peor que los mismos seres irracionales que son los animales. Y es allí donde realmente debemos que preguntarnos cada uno de nosotros cómo estamos asumiendo en nuestra vida esa imagen y semejanza de Dios, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo para que de cierta manera podamos ser ese reflejo de Dios en el mismo mundo, con las mismas criaturas? Y es allí donde nosotros tenemos que empezar a contemplar y a observar esos mismos vestigios de Dios en nuestras vidas, que debe ser muy importante, ¿no? Una de esas cosas es lo que decía el profe, es la gratitud, ser agradecidos, la creatividad. Robin, aquí a ti, ¿cuál otro se te ocurre? A mí también se me ocurre mucho y es la responsabilidad, ¿no? Que también somos seres responsables, ¿no? Que estamos llamados a ser seres responsables, con nosotros mismos, evidentemente, pero también con los demás, ¿sí? Por ejemplo, en muchas ocasiones cuando ocurren, cuando digamos hay esos cambios climáticos, ¿no? Solemos decir, ay no, pero es que eso es un castigo de Dios, que no sé qué. No, eso no es un castigo de Dios. Eso parte de nuestra responsabilidad, ¿sí? Nosotros en este momento, quienes estamos acá, ustedes que están allá, somos los responsables de dejarle un mejor planeta a las próximas generaciones. No es nadie más, ¿sí? Somos nosotros. Entonces, claro, en la medida en que nosotros seamos responsables, ¿sí? Con cuestiones como esa, también como cuestiones como cuidar a nuestros abuelos, ¿no? No olvidarlos, no, él está allá. No, tenemos que ser responsables, visitarlos. En muchos de nuestros abuelos lamentablemente pierden la memoria, estarle recordando, diciéndole, mire que yo soy fulanito. Eso es algo muy bello, ¿sí? Y eso es algo que nos hace netamente humanos, ¿sí? Y que nos hace cristianos. El cristianismo no es otra cosa sino la humanidad plena, ¿sí? La humanidad plena que nos sentimos, pues evidentemente amados por Dios y que estamos llamados a amarnos los unos a los otros, ¿no? Que no es un juego, perdón, de palabras bonitas, ¿no? Yo amo a Dios, me ama, entonces yo amo a Dios, entonces yo me amo a mí mismo y debo amar a los demás. No, no es solo ese juego bonito de palabras, sino que eso se va a hacer, vea, concreto, ¿sí? Concreto, desde lo concreto. No partamos desde ideas raras que a veces nos infunden, sino desde lo concreto, el amor concreto. Sí, así es. Cosas concretas, y para eso yo creo que es necesario empezar a mirar en nuestras vidas lo concreto, ¿no? Aquellas cosas que de pronto se vuelven virtudes, que son virtudes, pero también aquellas cosas que de pronto nos toca trabajarle. No que son negativas, sino que nos toca trabajarle, ¿sí? Y a las mismas virtudes, cómo nosotros estamos logrando día tras día esa virtud, ese don que Dios nos ha dado, ese talento que tenemos, cómo lo estamos también poniendo a disposición de los demás, pero también cómo le estamos trabajando a Él. Me recuerda un poco a Aristóteles, que habla de eso. Nosotros tenemos una virtud, ¿sí? Pero esa virtud se tiene que día tras día ir puliéndola, ir arreglándola, ir mejorándola para que se vuelva un bien mayor, ¿sí? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, la virtud de escuchar a las personas, ¿cómo me estoy volviendo día tras día más virtuoso en la escucha de las personas? Y esa escucha de las personas que yo
pues tengo como virtud, me lleva a un bien mayor, que ¿cuál va a ser? El tener la apertura de pronto allí donde yo esté, en mi realidad, en el trabajo, en la universidad, en mi casa, tener la virtud de escuchar a la persona que llega al lado. Pueden decir, ah, no, es que mira, es que María es una mujer que sabe escuchar. No es que don Pedro es un hombre que le encanta la carpintería y lo hace muy bien, ¿sí? No, es que mi mamá es una persona que desde que he estado pequeño me he dado cuenta que cualquier cosa que de pronto me pasa, sus palabras son sabias. Eso es la virtud. Es lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar día tras día, no dejarla por ahí abandonada, ¿no? Sí, claro. Y por ejemplo, en el caso nuestro franciscano, hay un relato del espejo de perfección que, digamos, es como una biografía en torno a San Francisco de Asís. Y es que los hermanos le preguntan a Francisco de Asís y es, bueno, a ver, ¿quién es el hermano perfecto, no? Y nosotros a veces solemos hacer esas preguntas, bueno, ¿quién es el cristiano perfecto? ¿Quién él es el perfecto, el que hace las cosas bien? Entonces, claro, ese grupo de hermanos estaba esperando que Francisco de Asís escogiera a alguno de ellos y dijera, mire, es él, ¿sí? Y no, Francisco de Asís lo que hace es cambiarles un poco la respuesta que ellos pensaban que les iba a dar. Porque Francisco de Asís empieza a tomar, evidentemente, de cada hermano la virtud de cada hermano, ¿no? La virtud de cada hermano es lo que hace un hermano perfecto. Entonces, en ese sentido, no existen familias perfectas, ¿no? Existen personas que tienen virtudes, que tienen, digamos, capacidades para responder, para decir, hombre, estamos frente a esta situación, pero podemos salir de ella, ¿sí? Porque en ocasiones también el pesimismo, llega ahí el pesimismo, entonces cuando llega el pesimismo, pues dejamos de luchar. Todos tenemos dificultades. Allá en su casa sabemos que en ocasiones tenemos dificultades, nosotros también tenemos dificultades. Pero lo importante, queridos hermanos y hermanas, es que nos demos cuenta de que de ellas podemos salir, ¿sí? Porque podemos explorar lo mejor de nosotros. Pero vamos a ir a esta pausa y continuamos aquí en su programa Franciscaneando. Franciscaneando. Caminante sí, pero no por cualquier camino. Yo sé a dónde ir, porque el cielo es el destino. Caminante sí, pero no por cualquier camino. Yo sé a dónde ir, porque el cielo es el destino. Deja que la vida traiga cada día flores a tu puerta o lluvia que te empape el alma, que te traiga calma, porque a veces las cosas no salen como tú querías. Deja que el amor de Dios sea tu guía, luz en tu camino, fuerza cuando lleguen días en que sientas que ya no hay salida, que en alguna vuelta se te fue la vida. Tú eres Señor, confía que Jesús es el camino. Oh, Caminante sí, pero no por cualquier camino. Yo sé a dónde ir, porque el cielo es el destino. Caminantes, somos caminantes por este mundo, caminantes junto a otras personas y todos vamos hacia un mismo camino, nos dice esta letra, la canción de nuestro amigo Jael. ¿Tú eres caminante, Fray Robinson? Sí, como diría un cantante, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Así es. Bueno, para seguir con este programa,
todavía nos quedan un par de testimonios. Vamos a ver uno de ellos para ver qué piensan acerca de esta pregunta. Bueno, para mí es vivir el Evangelio, el mensaje de Jesús, que sea un mensaje contundente en mi vida y que yo mismo pueda ser parte de esa cadena evangelizadora para que otros hagan parte y se concienticen de lo que es el mensaje de Jesús en nuestra actualidad. Así es. Yo pienso que frente a este tema que hemos venido desarrollando en este programa, hay algo que es súper importante, ¿no? Ya hemos hablado acerca de la diferencia entre imagen y semejanza. También hablamos un poco acerca del autoconocimiento, del trabajar en las virtudes, también trabajar en las mismas cosas que nos toca cambiar. Pero hay un punto central de todo esto, y tú lo decías, Robinson, que de cierta manera la imagen de ese Dios invisible es Jesús. Es a partir del mismo Evangelio donde podemos contemplar cada una de esas aptitudes que nos pueden servir para el crecimiento de nuestra misma imagen y semejanza de Dios en este mundo actual. Un mundo donde tristemente a veces no empezamos a ver en el otro que es imagen y semejanza, y es allí donde el odio, el rencor se suscita en los corazones de esos seres humanos. Es lo que estamos viendo actualmente en el mundo, y no nos vayamos tan lejos, ¿no? Que a veces suceden en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra misma cotidianidad. Y es algo que es muy importante, y es la responsabilidad que tenemos también con la otra persona. La responsabilidad que yo tengo como criatura de Dios en el bienestar del otro. Porque a veces, muchas veces, una mala palabra, el silencio que suele incomodar, ¿sí? Yo no le hablo al otro y ese silencio incomoda. Pero también actitudes suelen empezar a crear y a destruir la responsabilidad del otro, la vida del otro. Es allí donde tenemos que empezar, y yo creo que con esto vamos a ir cerrando ya este programa, y que son cosas que nos pueden servir para esa imagen y semejanza de nosotros en la misma sociedad actualmente, ¿no? Es también esa responsabilidad afectiva que tenemos con el otro, ¿no? Sí, claro, es una responsabilidad evidentemente que no nos hace menos, porque ahí está, tal vez hay un peligro, ¿no? Que, yo sí ayudo a tal persona, no sé qué. No, es algo que nos hace netamente humanos, ¿no? Y volvemos a insistir en el punto, el cristianismo no es una doctrina, ¿no? El cristianismo no es una filosofía, no es una ética, el cristianismo es una forma de vida, ¿sí? Nosotros hemos optado por esta forma de vida, todos los que nos llamamos cristianos. Ahí estamos los de la Iglesia Católica, los de la Iglesia Protestante, los de la Iglesia Luterana. Todos los que creemos en Cristo estamos llamados a eso, punto, ¿sí? No hay más, ¿sí? Por eso quisiera que viéramos el siguiente testimonio que nos ayudará un poco a entrever esto que estamos hablando. Ser imagen de Dios en el mundo actual significa comprometernos con Cristo, creer en su mensaje y llevarlo a los demás, cumpliendo esa voluntad de Dios que nos dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Bien, vamos por todo el mundo predicando el Evangelio. ¿Y eso en qué consiste? En decirle a los demás que el mensaje de Dios es actual, ¿sí? Evangelio, la buena noticia que Jesús nos trae a cada uno de nosotros, ¿sí? Es una buena noticia cargada de mucha esperanza. Por eso no podemos caer en el pesimismo de que no podemos recuperar. Podemos recuperarnos, podemos salir adelante, podemos levantarnos de las dificultades que tengamos. ¿Pero por qué? Porque es ese evangelio el que viene a decirnos, vamos para arriba. Sí, así es, vamos para arriba, y es una tarea que tenemos nosotros también como cristianos, ¿no? Levantar a aquel que está caído, dar esa mano a aquel que nos está pidiendo ayuda, ¿sí? Y es de esta manera como empezamos nosotros a ir configurando esa imagen y semejanza en la misma sociedad. Ahorita hablábamos, lo decíamos un poco acerca de esa misma responsabilidad que tengo con el otro, ¿sí? Pero también ese anuncio de la buena nueva en un mundo donde de pronto la tristeza, donde la persecución, donde la falta de querer vivir de las mismas personas nos está llevando a encerrarnos cada día más.
Y es allí donde nosotros, como imagen y semejanza de Dios, tenemos que empezar a abrir al mundo de manera especial a aquellas personas que estén pasando por situaciones complicadas, situaciones difíciles. Como criatura de Dios tenemos que tener ese compromiso con el otro ser humano. Y actualmente estamos viendo eso en este mundo, ¿no? Personas que se encierran en sí mismos de pronto en una tristeza. Y cómo es bonito de pronto llegar de pronto con alegría, contagiar a la otra persona de alegría, a partir de ese testimonio que nosotros hemos venido construyendo como cristianos en este caminar con Cristo. Yo creo que es importante, ¿no? Hay tantas situaciones en nuestra vida que nosotros podemos empezar a aportar desde nuestro mismo ser, sin necesidad de ser cosas diferentes, sin ser, no sé, payasitos así como que, mira acá, venga. No, sino es a partir de lo que somos, ¿sí? Por eso ahí va un poco ese sentido de ser imagen y semejanza de Dios. ¿Qué haría Dios por nosotros? ¿Qué hace Dios por nosotros a diario? ¿Qué podemos hacer nosotros con aquella persona que esté necesitando algo de nosotros? Sí, eso que tú dices, Fray Alexander, es importantísimo porque es la matriz del Evangelio, ¿no? Es decir, es el sustrato del Evangelio, Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros miramos el Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios, lo que se nos va a mostrar es eso, que Jesús llega en momentos cruciales para las personas, ¿no? Son personas que están, digamos, pasando por dificultades, ¿no? Como Mateo, el recaudador de impuestos, ¿sí? Estaba en un momento crucial porque él sentía que estaba, digamos, traicionando a su pueblo porque les estaba cobrando impuestos, ¿sí? Entonces, claro, Mateo, la mujer sorprendida en adulterio, Zaqueo, tantos ejemplos que tenemos que nos dicen eso mismo que tú nos estás diciendo. Y es que nosotros como cristianos podemos animar a los demás, ¿no? Animar a los demás, acompañar a los demás, acompañarnos a nosotros mismos, ¿sí? Decirle a los demás que tal vez que ven, digamos, el horizonte muy cerrado, decirles, mira, que hay miles de posibilidades. Esa es la misión de nosotros. Nuestra misión no es llegar y colocar cruces por donde lleguemos, no. Nuestra misión es llegar con el Evangelio, con la buena noticia de Jesús, que cuando nos vean digan, vale la pena creer en Jesús. Y en este mundo actual en el que estamos, que no nos pongamos como la propaganda de que no, que siempre el tiempo pasado fue mejor. Tal vez sí, tal vez no, pero en el momento en el cual estamos debemos realmente ser testimonio, porque o si no, estaríamos perdiendo el tiempo. Así es, querido hermano Robinson. Y la invitación de hoy en este programa para cada uno de ustedes es que empecemos, primero que todo, pararnos en el espejo y decirnos a nosotros mismos, gracias Señor por lo que tú has hecho conmigo. Gracias Señor por lo que veo allí en el espejo. Gracias Señor por darme esto que soy yo y por permitirme vivir esta vida que vivo. Y es allí de cierta manera donde se empieza a construir esta imagen y semejanza de Dios. La tarea es inmensa y más en este mundo donde queremos de cierta manera sacar a Dios, pero allí es donde la imagen y semejanza se desvela en el mundo para que nosotros empecemos realmente a dar esperanza en este mundo donde la esperanza poco lo hay. Se nos acabó el programa. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes por estar aquí en Franciscaneando en Telamiga. Nos vemos dentro de 8 días, ¿verdad, Robin? Dentro de 8 días, a la misma hora, por el mismo canal. Gracias realmente a cada uno de ustedes que se toma, digamos, este tiempo de estar con nosotros. Bueno, amigos, gracias a cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Y esto fue Franciscaneando.
no por cualquier camino. Franciscaneando.